En mi vida pasada fui tan tonta como un cerdo, desperdiciando una mano ganadora, siguiendo las instrucciones de mi madre biológica, saboteé la relación entre mi madrastra y mi padre, llegando incluso a casi provocarle un aborto, robé documentos importantes de mi padre para mi madre biológica, quien los entregó a una empresa rival para obtener ganancias, causando graves daños a la compañía de mi padre, antes del examen de ingreso a la secundaria, cuando una escuela prestigiosa estaba organizando las admisiones. Ella dijo que me llevaría a emigrar al extranjero para que no tuviera que esforzarme por entrar en una buena escuela, y ese lugar terminó siendo para Selena. Finalmente iba a morir. Toda mi vida pasó rápidamente ante mis ojos y de repente pensé en mi madrastra. Ella tenía razón. Si solo me criabas a mí, realmente no podías protegerte en la vejez. Nunca olvidaré el primer día en que recibí una segunda oportunidad. Abrí los ojos y renací a los 12 años. Ya, ¿por qué todavía no has comido? El algodón de azúcar en mi mano brillaba con una luz bonita bajo el sol y lo sostenía absorta. Mi madrastra me miró desde arriba. Había comprado una ristra de espinos confitados y un poco de azúcar se le había quedado pegado en la comisura de los labios. En ese entonces ella solo tenía 25 años, 12 menos que mi padre. Acababa de casarse con él y nuestra relación todavía era bastante buena. Mi padre tenía éxito en su carrera y ella originalmente había sido su subordinada. Luego se casaron y ella se convirtió en la típica esposa joven y consentida que se veía en ese círculo. Date prisa y come. Si tu abuela se entera no me atreveré a traerte a comer estas cosas la próxima vez. Me pellizcó la mejilla con los ojos llenos de cariño y yo me sentí un poco sobresaltada. Porque al final de mi vida pasada ya ni siquiera quería mirarme, le escuché hablando por teléfono con sus amigas diciendo, tienes razón, los lazos de sangre no son necesariamente confiables y si no hay sangre de por medio, entonces con más razón no lo son. No podemos basar nuestra jubilación en la siguiente generación, y yo era precisamente la que sin duda resultaría poco confiable. Me metí apresuradamente el algodón de azúcar en la boca y una ráfaga de viento hizo que mi nariz se manchara de jarabe. Mi madrastra extendió rápidamente la mano para limpiarme, pero cuanto más limpiaba más se me pegaba en la cara, e incluso con agua no pudo dejarme completamente limpia. ¡Ay, mi gran gatita manchada! Cuando llegó el conductor me llevó del brazo al coche y no dejó de hablar todo el camino, ¿o no? Tu abuela tiene ojos de águila, hoy de verdad estoy condenada. Caminaba con nervios sin darse cuenta de que yo había estado agarrando su mano todo el tiempo, mi mano pegajosa y sucia, mezclada con sudor, rozando la palma de la suya. Apenas llegamos a casa y entramos al patio. La abuela estaba sentada en el pabellón tomando té. Mi madrastra me llevó de la mano hacia adelante y llamó a eso el ritual de presentar respetos. La abuela tomó mi mano, sintió el sudor y la soltó suavemente mientras se ajustaba las gafas. Lucy, Fiona no es una niña criada como las de tu familia. Desde pequeña tiene el estómago delicado y no debería comer cosas de fuera. Lucy es el nombre de mi madrastra. Yo soy Fiona y Fang es el apellido de mi madre biológica. Ella se fue justo después de darme a luz y no la vi hasta que cumplí 12 años. La abuela hablaba con su habitual agudeza. Orgullosa de su dignidad, sin usar nunca palabras groseras pero siempre mirando a los demás desde arriba, mi madrastra, al oírlo, en realidad suspiró aliviada y bajó la cabeza de inmediato diciendo que estaba equivocada y que no volvería a pasar. La abuela no dijo mucho más y llamó a una sirvienta para que me limpiara la cara y las manos, y después de dejarme completamente limpia me tomó de la mano y me preguntó por el examen. A los 12 años estaba en 6º grado y ese día eran los exámenes finales. Mi madrastra usó el pretexto de vigilar los platos para retirarse y, al irse tan contenta, se torció el tobillo en el sendero de piedra. Por suerte la abuela no lo vio. Recuerdo muy bien ese examen. No debería haber salido mal y más tarde fui aceptada en la mejor secundaria local. Al oírlo la abuela quedó satisfecha, porque su preocupación por mí siempre había sido únicamente por mis calificaciones, y cuando mi vida se vino abajo más tarde, solo suspiró diciendo que otro descendiente se había desperdiciado. En la cena había 4 personas en la mesa. La abuela se sentó en la cabecera, mi padre a la izquierda, yo a la derecha y mi madrastra junto a él. Antes él rara vez volvía a casa a comer y solo después de casarse con mi madrastra empezó a hacerlo con regularidad. Hacía muchos años que no miraba de cerca el rostro de mi padre, Charles. En mis recuerdos de infancia siempre era su figura apresurada al marcharse. Al crecer me volví extremadamente reacia hacia él y cada vez que me veía fruncía el ceño. Yo tampoco le mostraba buena cara. No esperaba que su aspecto apuesto y refinado hiciera que se viera tan adecuado sentado junto a mi madrastra.
No comas solo verduras, estás tan delgada como un brote de frijol, dijo mi madrastra usando los palillos de servir para ponerme un trozo de carne. Mi padre también me miró y la expresión de la abuela se volvió incómoda. Él añadió, sí, estás un poco delgada. La abuela lo miró, dejó los palillos y se limpió la boca con elegancia. ¿Desde cuándo Fiona empezó a llamarte Bao? No recuerdo haber dado ese apodo, oh. Así llamamos a los niños en nuestra tierra, a todos se les dice Bao, respondió mi madrastra con una expresión que decía ¿no te parece un nombre bonito? La abuela se quedó momentáneamente sin palabras y luego se volvió hacia mí. Si no te gusta ese nombre, no te llamaré así nunca más. Miré sus ojos brillantes y de repente sentí que mi alma volvía a su lugar. De verdad había regresado a casa. Me gusta. La madrastra giró un poco la cabeza con orgullo, pero no se atrevió a mirar a la abuela. Normalmente le tenía mucho miedo, aunque era torpe y juguetona, le gustaba presumir un poco cuando mi padre estaba presente, y él la adoraba. Solo más tarde, en mi vida pasada, me di cuenta de que durante su noviazgo fue él quien la persiguió, y no ella a él como pensaban los demás. De hecho, la abuela también llegó a encariñarse con ella, y la única en la familia que alguna vez le causó problemas fui yo. Me dije a mí misma esta vez no. Las familias Manifang habían sido comerciantes ricos, pero la familia Man cayó en decadencia y fue entonces cuando mi madre biológica me abandonó. Más tarde mi padre reconstruyó la fortuna familiar y yo crecí en la comodidad sin conocer dificultades. Por lógica mi camino debería haber sido tranquilo. Cuando cumplí 13 años, mi madre biológica regresó, tal vez era mi naturaleza. Mi madrastra me había tratado bien durante 2 años y yo, sensible como una balanza fina, medía cada pequeño gesto que tenía conmigo. Nunca había vivido con mi madre y ansiaba su calor sin pensar jamás en cómo devolverlo. Siempre estaba insatisfecha e insegura. Ella nunca fue mi verdadera madre y nadie me amaría para siempre sin razón. Pero después de solo 2 años quedó embarazada y toda la familia se llenó de alegría. Mientras yo observaba su vientre en secreto preguntándome si seguiría siendo buena conmigo cuando tuviera a su propio hijo, y en ese momento apareció mi madre biológica. No gozaba de buena salud y dijo que su enfermedad se había originado al darme a luz. Dijo que no se arrepentía del divorcio. Solo de no haberme mantenido a su lado, que las mujeres nacen para amar la carne y la sangre que engendran y que siempre amarían a su hija. Destacara o no, pensé que hablaba de mí, pero su carne y sangre no se limitaban a mí, a quien amaba era a otra hija, Selena. Y yo creí que por fin había encontrado un hogar. Siguiendo sus instrucciones, volví a sabotear la relación entre mi madrastra y mi padre y casi provoqué que mi madrastra perdiera al bebé. Robé de nuevo los documentos importantes de mi padre para mi madre biológica, quien los vendió a una empresa rival para obtener beneficios, causando que el proyecto de la empresa de mi padre sufriera daños devastadores. Antes del examen de ingreso a la escuela secundaria, una escuela prestigiosa ofreció una plaza. Ella me llevó a salir a jugar y dijo que emigraría al extranjero para que yo no tuviera que esforzarme por entrar a una escuela de élite, pero al final la plaza fue para Selena. Más tarde, yo debía irme con mi madre biológica. Mi abuela se quedó arriba y no dio la cara. Mi padre permaneció de pie en la puerta con la mirada pesada, y solo mi madrastra me sujetó del brazo diciendo, ¿eres estúpida? ¿No sabes distinguir a la gente buena de la mala? Prometiendo que yo la mantendría en su vejez. Mantenerla ella ya tenía sus propios hijos, una hija y un hijo, una familia completa. No me necesitaba. Me zafé de su mano y seguí a mi madre sin mirar atrás, y mi padre en la puerta tampoco me detuvo. Mi madre dijo que me llevaría a emigrar a Canadá, pero terminamos en una lejana ciudad de 4º nivel dentro del país. En la casa había otro hombre, el padre biológico de Selena y el primer amor podrido de mi madre. Ella me llevó a ese pequeño pueblo y me hizo vivir con ese hombre entregado a todos los vicios. Dejé de ir a la escuela que debería haber sido mía ahora la frecuenta Selena. Todo lo que mi madrastra me enviaba por correo era redirigido desde una falsa dirección extranjera de vuelta al país y entregado a Selena. Dea, pásame el jugo. La voz de mi madrastra interrumpió mis pensamientos. Cierto, he vuelto, la vida puede tener una segunda oportunidad. Le pasé el jugo, dio un sorbo satisfecho y volvió a recostarse en la silla del sofá. A mi madrastra le gustaban los días soleados. Cuando era niña vivía en una zona montañosa con un clima peculiar, la mayor parte del año nublado y lluvioso. No era especialmente refinada ni literaria, completamente distinta de mi madre biológica.
Cada vez que pienso que tu padre está trabajando con un clima tan bonito, siento que debo disfrutarlo un poco por él. Tú también deberías hacerlo. Mira tu mano, 2 reyes y 4 doces al empezar. ¿Por qué siempre eres tan trágica?, dijo mientras se incorporaba y me frotaba la cara. Nadie me había tocado así antes. Los Mann eran una familia académica. Mis abuelos eran intelectuales de alto nivel de segunda generación, orgullosos y contenidos, y los sentimientos de mi padre hacia mí eran complicados. Me crió, pero mantuvo distancia, casi nunca mostraban afecto. En esta casa, las emociones de mi madrastra eran intensas y directas, como una especie recién descubierta. Sus manos eran suaves y lisas. Aunque su familia tenía circunstancias normales, ella era la niña mimada. Cuando se casó con mi padre, la gente decía que estaba subiendo de estatus, pero su familia pensaba que era mi padre, ese hombre mayor divorciado 2 veces, quien estaba aspirando demasiado alto, y se negaron a aceptar. Pero ella quiso y eso lo resolvió todo, nadie pudo cambiar su decisión. Por dentro ya había repasado todo una docena de veces, pero por fuera no mostré reacción, ya fuera en mi vida pasada, cuando estuve separada de ella durante mucho tiempo, o en esta vida, cuando apenas la había conocido, aún no sabía cómo estar con ella. Leer está bien, pero leer afuera no es bueno para los ojos, ¿verdad? Al ver que no respondía, suavizó el tono, me apresuré a hablar. Mis ojos están bien, puedo mirar un rato, yo también quiero estar afuera. Oh, está bien, unos ojos nuevos siempre son mejores. Más tarde corregí mi miopía, pero en ese estado realmente no podía leer. Se recostó lentamente, me dio la espalda, sacó su teléfono y empezó a mirarlo. Sonreí, quería quedarme a su lado, hacía calor aquí y me permitía olvidar esas cosas por un rato. Hacía mucho que no estudiaba y tenía que volver a familiarizarme durante el verano o no me pondría al día. También estaba lejos de aquellos días tranquilos y debía volver pronto a ser una persona normal. Mi madrastra dijo que mi armario parecía de una anciana a primera vista. Puse allí la ropa que eligió para mí y el lugar se iluminó de inmediato. Dijo que mi cuerpo era débil y que una persona no puede quedarse para siempre en una zona segura, que debía aprender algunas habilidades para protegerme. Empecé a trotar y practiqué taekwondo por mi personalidad y porque en mi vida pasada me faltaba experiencia interactuando con mis compañeros. Instintivamente no quería acercarme a las multitudes. Ella decía que cuantos más amigos tienes, más caminos tienes, que eres un NPC de esta era sin un solo amigo, así que hice todo lo posible por mostrar amabilidad en la escuela secundaria y, aunque no hice amigos íntimos, al menos mejoré algunas relaciones. Me dijo que prestara más atención a si era feliz y menos a lo que pensara el mundo exterior. Para mí eso fue casi una idea revolucionaria. Toda mi vida había buscado validación a través de los ojos de los demás, como una brizna de hierba llevada de un lado a otro sin opiniones propias, por dentro hecha jirones. Ella fue cosiéndome poco a poco, y cuando trabajé duro para arreglarme, por fuera parecía una persona normal. Mi madrastra, como siguiendo un patrón de una vida anterior, anunció su embarazo casi en el mismo momento. Esta vez realmente esperaba con ilusión su nacimiento. Ellos serían la seguridad de mi madre para la vejez. Pasaron 2 años y de forma natural empecé a llamarla mamá. La primera vez que la palabra salió de mi boca, bajé la cabeza y no me atreví a mirarla. Oh no, a partir de ahora tendrás que mantenerme en mi vejez. Levanté la vista y ella frunció los labios en una pequeña sonrisa. Luego tomó despreocupadamente una fresa, se la llevó a la boca y dio un pequeño mordisco. Todos los estudiantes de mi nueva escuela sabían que mi madre parecía inusualmente joven. En cuanto a mi madre biológica, si no venía, podía olvidarla. ¿Cómo no iba a venir? Víctor seguramente ya había perdido todo el dinero apostando. Me senté en el coche y la vi mirar constantemente hacia la escuela, mi foto ampliada en su teléfono. Aunque estaban divorciados, la familia Fon la mantenía informada sobre mí cada año, pero su foto era de hacía muchos años. Yo estaba realmente preparada para dejarla ir, pero ella se negaba a dejarme ir a mí. Tras verla merodear obstinadamente durante medio mes, me senté frente a ella como en una vida pasada. Adoptó un aire de gracia y dignidad, diciéndome que le iba bien viviendo en el extranjero, pero yo sabía que bajo su gabardina su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. Tu madre te mira para ver cómo estás ahora, pero por muy buena que sea una madrastra, siempre hay una capa de distancia. Ella tiene sus propias preocupaciones.
En la vida pasada yo tenía un semblante apagado y ella decía que no estaba bien porque no tenía a mi madre biológica cerca. En esta vida mi cuerpo y mi mente estaban sanos y aún así tenía que encontrar algo que decir. Extendió la mano para tomar la mía mientras hablaba. Retiré mi mano de la mesa. Mi madre me trata bien, estoy bien. Ella se mostró un poco incrédula. ¿La llamas mamá? Si no, ¿cómo me llamas? ¿Una extraña a la que no he visto en más de 10 años? Se limpió los ojos fingiendo que eso le provocaba tos. Después de que tu madre te dio a luz, su salud nunca fue muy buena. Yo efectivamente nací de ella y, como se mire, el parto pasa factura al cuerpo, pero su mala salud tuvo más que ver con haber quedado embarazada de Selena durante el periodo de recuperación. Quizá por los viejos hábitos del pasado, vacilé de forma torpe y me sentí débil por un momento, y no la contradije. Estos años, mamá se perdió tu crecimiento, mamá está muy triste. En el extranjero a menudo tengo insomnio, cuando no puedo dormir miro tus fotos. ¿Fotos? Déjame verlas. Extendí la mano hacia ella. El teléfono se quedó sin batería, la vi ponerse nerviosa y un recuerdo volvió de repente. El hombre que nos golpeaba y la mujer que me protegía, si no hubiera sido por ella, no habría acabado en esa situación, pero ella en fin, no la expuse después de todo. Antes de irme, empaqué un postre que parecía ser el sabor favorito de mi madre. Cuando llegué a casa, mi madre vio el postre y su expresión cambió de repente. Se sostuvo el vientre con una mano y se detuvo a 2 metros de mí. Había algo extraño en ella, me miró, luego miró el postre y dijo que lo dejara ahí, que lo comería más tarde. Como de costumbre, me moví para subir y tomarla del brazo, pero se dio la vuelta y subió las escaleras. Por cierto, ¿dónde está mi teléfono? No creo haberlo cogido, me quedé de pie donde estaba, con la inquietud en el pecho cada vez más pesada. Era una inquietud más profunda que cuando había visto de nuevo a esa mujer junto a la puerta de la escuela. En la mesa del comedor no habló como solía hacerlo. Mi padre notó que algo no iba bien y no dejaba de mirarla, hasta que ella lo pinchó con su bastón y, molesto, dejó de mirarla. Realmente no sabía ocultar nada, sus emociones estaban escritas en toda su cara. Quizá el chofer le había contado a dónde había ido y a quién había visto. Pero no me atreví a pensarlo a fondo ni a preguntar, esa mujer seguía rondándome. Desde su segundo matrimonio no había tenido una buena vida y no quería volver a la casa de sus padres, solo quería hacerme daño. Pensaba que yo era estúpida, y quizá realmente lo era. Aunque las cosas que ocurrieron en mi vida pasada todavía me dan miedo de recordar, cuando vino a buscarme quise darle algo de dinero. ¿Tengo dinero? Quería saber si dándole dinero me dejaría en paz, si no me engañaría para que me fuera. Si no me obligaría a vivir con ese hombre abusivo ni entregaría todas mis cosas a Selena. Yo también soy su hija. Tal vez nunca llegaré a crecer como un árbol, mi naturaleza débil está profundamente arraigada. Quizá pensé demasiado. En medio de la noche tuve una fiebre alta. Medio dormida vi a papá sentado junto a la cama y a mamá caminando con las manos sobre el vientre. Después de que papá se fue, mamá extendió la mano para tocarme la frente. Su mano seguía siendo suave, pero murmuró maldiciones entre dientes. Pequeña bastarda, realmente una pequeña bastarda. Si no tuviera el tercer ojo, ¿quién sabría lo que escondes por dentro? Desagradecida, me haces enfurecer. Cuando mi padre regresó, ella soltó y dejó de ocuparse de mí, caí en una especie de sopor. Después de recuperarse, siguió sin hablarme. Solo se enfadaba con papá todos los días y él seguía pensando que eran hormonas del embarazo. Yo enterré la cabeza en la arena como un avestruz. Si pudiera hacerlo de nuevo, no habría herido a mamá, no habría robado los archivos de papá y desde luego no me habría ido con esa mujer. Pensé que eso sería suficiente para evitar que ocurriera algo malo hasta la reunión de padres en la escuela. Antes de entrar al aula, deslicé mi brazo por el de mi madre. No se apartó y sentí una alegría secreta pensando que todo estaba bien. Durante ese periodo no vi a esa mujer y la vida parecía haber vuelto a la calma. Pensé que después de un tiempo, cuando mamá se recuperara del parto, le contaría todo. Pero los accidentes siempre llegan más de repente que los planes. Después de ayudar a mamá a sentarse, me quedé fuera del aula observándola. Debía poder ver el boletín donde yo ocupaba el primer puesto. A ella le gustaban especialmente los niños inteligentes y había dicho que antes de casarse imaginaba tener un hijo que siempre fuera el primero y luego ir a una reunión de padres por él. Lo que la haría muy feliz. Se sentó un rato saludando a algunos otros padres. Como era de esperar,
empezó a mirar los boletines sobre la mesa y a hojear cada examen. Entonces la vi esbozar una sonrisa orgullosa y comportarse con naturalidad mientras hablaba de las notas con los demás padres. Nunca guardaba su felicidad para sí misma. Toda su cara parecía decir: ven y pregúntame. Soy la madre del estudiante número 1. Un chico de la última fila entró desde fuera y de repente me dio una palmada en el hombro. Fiona, hay una mujer afuera diciendo: soy tu madre. El padre que lo había seguido me evaluó de arriba abajo y luego miró por la ventana a mi madre y chasqueó la lengua. De alguna manera, la de afuera se parece más a ella. Mi cabeza zumbaba como si fuera a explotar. Una corriente chisporroteaba salvajemente a mi alrededor. Me pidió que la llevara dentro y no acepté. Ve tú solo, le dije, agarrándolo a él y a su madre con una mano. No digas tonterías. Soy muy fuerte. La mujer gritó: ay, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Pero cuando se dio la vuelta y vio mi expresión, todos guardaron silencio. Me giré y corrí hacia la puerta de la escuela. Antes de irme, miré largamente a mi madre. Todavía estaba sonriendo y halagando a los otros padres. ¿Por qué siempre tienen que arruinar mi felicidad? Corrí con todas mis fuerzas. El camino parecía inusualmente largo y cuanto más intentaba apresurarme, más se alejaba el final. Mientras las lágrimas caían al viento, la mujer del abrigo largo estaba de pie en la puerta de la escuela, con su coche de lujo alquilado aparcado detrás. Mientras el guardia intentaba echarla, pensé que intentaría mantener las apariencias, que mientras no me acercara no tendría otra opción, pero alguien que ya ha llegado al límite, ¿cómo puede mantener la dignidad? Su mano se extendió entre los guardias señalándome: mi hija está aquí, esa es mi hija, chilló con una voz áspera y estridente. La arrastré lejos de la puerta de la escuela. En esta vida mi cuerpo está sano y aprendí taekwondo, ya no soy como en la vida pasada. Débil frente a la violencia y sin fuerza para defenderme, ¿qué crees que estás haciendo? En la entrada del callejón la empujé, tambaleó unos pasos con sus tacones altos y apoyó las manos en la pared sucia. Mamá solo quiere verte, oí que hoy hay reunión de padres, no te llames mi madre. Grité sujetándome la cabeza. Ella pareció sorprendida y se quedó en silencio un momento. ¿Qué clase de madre eres? ¿Qué tienes que ver con una reunión de padres? Intentó tirarme del brazo, le agarré la muñeca y la empujé. Fingió que no podía mantener el equilibrio y se estrelló contra la pared, cubriéndose la boca mientras empezaba a toser. ¿Vas a decir que estaba débil después de dar a luz otra vez? ¿Quieres que te pregunte quién es Elena? Por fin el pánico cruzó su rostro como una expresión real rompiendo la máscara de un maniquí, como era de esperar. Solo cuando mencioné a la persona que más le importaba dejó caer su actuación. La gente pasaba de dos en dos y sus miradas nos barrían a ambas. No quería ningún tipo de relación con ella y necesitaba volver rápido, ya que las reuniones de padres no suelen durar tanto. Lárgate de aquí o no me culpes por ser grosera. Me di la vuelta y me apresuré hacia el aula. El pasillo se sentía especialmente largo y quería llegar al lado de mi madre lo antes posible. El aula estaba casi vacía, pero mamá sin duda aún estaría allí. Estaba sentada sola esperándome. La luz del sol entraba en diagonal por la ventana y el papel reflejaba la luz. Haciéndola parecer como si brillara, alineó el boletín, lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolso. Luego miró alrededor, de pie en la puerta como una estatua. Dijo: vas a ser de portera, ven a ayudarme. Y levantó la mano hacia mí. Yo estaba charlando y me quedé sentada demasiado tiempo. Cuando todos se fueron, tenía las piernas entumecidas y la gente incluso me preguntó por qué no me iba. ¿Crees que no quería? Me tomó mucho tiempo frotarlas antes de sentirme mejor. Ella estaba embarazada de 7 meses, con el vientre enorme, gemelos. Debería haberlo sabido, debería haberlo pensado. ¿Por qué insistí en que asistiera a la reunión de padres? Aunque tuviera que irse, debería haber dejado a alguien a su lado. Nunca debería haberla dejado sola. No debería haberme encontrado con esa mujer. Pero maldita sea, lo de hace un momento se sintió bien. Ese padre fastidioso detrás de ti, su cara estaba tan agria. No he sido la primera de la clase desde la secundaria. Realmente extrañaba fingir ser algo que no soy. La próxima vez llámame para este trabajo. Alguien me dio un golpe en la cabeza y el hongo que había estado creciendo en mi pecho sacudió una capa de polvo. Tu padre siempre tiene esa cara de pescado muerto. Cuando él va a las reuniones de padres y maestros, nunca muestra ninguna emoción como yo, pero mi pierna realmente está algo entumecida, así que me volví más cautelosa. ¿Quieres que llame al médico para que venga y espere? El coche está en la puerta. Mi mamá agitó la mano diciendo que no hacía falta, que no era tan grave.
No preguntó dónde había estado, como si estuviera completamente inmersa en su buen humor, y yo me relajé un poco. Los temblores punzantes que recorrían todo mi cuerpo se fueron calmando gradualmente. Mientras sostenía a mi madre y nos acercábamos a la puerta de la escuela, había una multitud reunida delante bloqueando el paso hacia el coche. Me acerqué para ver qué estaba pasando, antes de poder ver con claridad. Una chica me agarró del brazo y negó con la cabeza hacia mí. Pero ya era demasiado tarde. Entre la gente, una mujer estaba hablando con otros y su voz se escuchaba a lo lejos. Mi hija se llama Fiona, es mi hija biológica, pero no entiendo por qué no quiere reconocerme. Su padre se casó con una concubina y ella solo acepta a la nueva madre. Quise abrirme paso, pero muchos rostros familiares la rodeaban. El morbo es parte de la naturaleza humana. Esas personas que afuera se enorgullecían de ser élites, cuando tenían la oportunidad se comportaban igual, temiendo que el asunto fuera pequeño, temiendo perderse el espectáculo. ¿Qué debería hacer? No lo sé, no me atrevo a dar un paso al frente ni a mirar atrás. ¿Por qué siempre soy tan inútil? Incluso si pudiera empezar de nuevo, no sería capaz de hacer nada bien. De repente, un chico levantó la mano y gritó fuerte hacia atrás, ¿no están Fiona y su mamá allí? Todas las miradas se dirigieron hacia mí, miré a mi madre, su rostro se había vuelto pálido, estaba apoyada contra un árbol con una mano sobre el abdomen y su cuerpo se iba deslizando lentamente. Pensé que me había vuelto normal, pero en ese momento ni un solo pensamiento en mi cabeza lo era. De Bob, llamó la voz de mi madre, y sentí como si me hubieran despertado bruscamente de una pesadilla, me giré y corrí hacia ella, llamen a una ambulancia, no, que el conductor me lleve al hospital, será más rápido. Algunos compañeros y padres vinieron a ayudarla a levantarse. La multitud se abrió automáticamente y el conductor, al ver la situación, condujo el coche directamente dentro del campus. A través de la ventanilla vi que el rostro de esa mujer estaba completamente indiferente. Ahora estaba podrida, igual que ese hombre. Y solo yo había seguido engañándome pensando que ella tenía sus propias dificultades. Algunos curiosos querían que siguiera hablando, pero la multitud volvió a cerrarse y ese camino desapareció por completo. El médico dijo que los cambios de humor de la mujer embarazada habían provocado contracciones uterinas causando el dolor abdominal. Por ahora la situación se aliviaría principalmente con reposo. Mamá yacía en silencio en la cama del hospital, le acomodé la manta. Luego saqué mi teléfono y envié 3 mensajes, uno a Víctor, uno a su vecino y otro a ese amigo jugador de cartas que pasaba los días bebiendo, apostando y prostituyéndose. Así que resultó que recordaba todo de mi vida pasada con una claridad vívida. Pensé que renacer significaría una nueva vida. Pero esos días están grabados en mi corazón como una cicatriz fea. El perdón y la evasión por sí solos nunca harán que sane. Incliné la parte superior de mi cuerpo y apoyé suavemente mi rostro contra el dorso de la mano de mi madre. Había concertado una cita con esa mujer en un café. Al otro lado de la calle estaba la escuela a la que asistía Selena. La escuela a la que yo postulaba exigía prueba de fondos e incluso una entrevista con los padres, así que Selena no pudo ingresar, aunque sus calificaciones eran realmente excelentes, en mi vida anterior. Yo me retiré y ella avanzó en la lista, obteniendo una admisión anticipada en la mejor escuela secundaria. Tenía un rostro inocente y puro. Una vez pensé que sería diferente y puse en ella mis esperanzas de escape. Cuando volvió a casa por las vacaciones le rogué que hablara de mí con mi familia para poder huir de ese infierno terrenal. No tenía que hacer mucho y yo le daría mucho dinero. El vecino dijo que antes había vivido en la miseria, pero ella dijo, si tú regresas, ¿quién sufrirá por mí, además? Así también podrías salvar a tu propia madre. Antes de que Víctor fuera el abusador, esa mujer era la víctima directa de nivel más bajo, y Selena a veces también quedaba involucrada. Después de que Selena se fue, yo me convertí en el nuevo nivel más bajo y, por el contrario, a esa mujer le fue mejor que antes. Ella, vestida con ropa hecha jirones, se acercó a mí y me susurró al oído. El aliento que exhaló me hizo estremecer. ¿Y ahora tengo dinero? ¿Lo olvidaste? El dinero que ganaste traicionando a tu propio padre era para mí. Se volvió rica y aún así regresa cada año a esta casa sin luz y en ruinas, fingiendo ser pobre frente a su propio padre solo para verme sufrir. Esa mujer podría haber huido, pero insistió obstinadamente en que aquello era amor verdadero. Esta familia entera está enferma, ahora. Esa mujer se sentó frente a mí y le pregunté, ¿qué es exactamente lo que quieres?
La actuación de ese día no logró nada para ella excepto arruinar la situación que yo había gestionado con tanto esfuerzo. La máscara que había mantenido durante tanto tiempo ya era muy delgada. Se sentó frente a mí medio resignada, como una vasija rota raspada hasta quedar vacía. Y solo dijo una frase: mamá no quiere hacer nada, solo quería verte. De repente sonreí: quieres arruinar la familia de mi padre, aún quieres volver con él, ¿verdad? Te arrepientes de tu vida matrimonial actual. El amor por el que luchaste tan duro no es feliz, ya desprecias a tu marido actual, te parece repugnante, inútil, inferior a tu exmarido. Sus ojos me miraron como los de una víbora, revelando su verdadero rostro, como sospechaba. Casi no sentía amor por mí, en nuestra vida pasada yo le era útil y podía satisfacer sus deseos perversos, en esta vida no soy más que una enemiga. No hablé rápido, pero ella no refutó ni una sola palabra porque todo le apuñalaba el corazón. Me incliné hacia ella y bajé la voz. Pero todo lo que quieres fracasará, será mejor que aceptes la realidad y pases el resto de tu vida con ese montón de barro, no hay camino de regreso para ti, no lo mereces. La mujer finalmente explotó, barriendo todo lo que había sobre la mesa al suelo. Si no fuera por ti. ¿Por qué estaría con alguien así? Fue porque te di a luz, estaba débil después del parto, mi mente estaba nublada, elegí a la persona equivocada. Tomé el camino equivocado, no ayudas a tu propia madre y en cambio aceptas a una madrastra. Inútil, nunca debí haberte dado a luz. Así que finalmente admites que elegiste a la persona equivocada. En su vida pasada se aferró obstinadamente a su amor verdadero, que no era más que una perversión psicológica, insistiendo en vivir una vida que se pudrió en el caos y vistiéndola con el nombre noble de amor. Su rostro se retorció de rabia, feroz y lleno de malicia, como si fuera a golpear a alguien al segundo siguiente, pero todo se hizo añicos en el instante siguiente. Maldita basura, ¿cómo te atreves a despreciarme? Si no fuera porque me rogaste descaradamente en aquel entonces. ¿Quién querría hacerse cargo de una basura de segunda mano como tú? Un hombre de dientes amarillos corrió, le dio una patada en la espalda, la sujetó y comenzó a golpearla y patearla. Los fragmentos de vidrio cayeron a mis pies. Yo me levanté, los esquivé y subí al segundo piso. Él fue brutal, los espectadores querían intervenir, pero no se atrevían. La tienda era un caos y alguien sacó el teléfono para tomar fotos y grabar video. Al cabo de un rato, coincidió con la hora de salida de la escuela al otro lado de la calle. Selena salió corriendo con su uniforme. Alguien le dijo que su abuelo biológico era un conocido empresario rico de la ciudad y que quería verla a solas ese mismo día. El conductor la recogió y algunas de las personas que había traído observaron cómo realmente se subía a un coche de lujo, pero el coche solo dio la vuelta y se detuvo frente a la cafetería. Tal vez iban a reunirse allí. Selena bajó del coche rápidamente y sus compañeros de clase seguían mirándola. Algunos caminaban cerca para comprar cosas. No pudo ocultar su emoción y empujó la puerta con expectación. Retiré la mirada. Ella vería a quien tuviera que ver. Con la otra mano llamé a la policía y dije que alguien estaba agrediendo a otra persona en la calle. Había una comisaría cerca de la escuela, así que los agentes respondieron con rapidez. El hombre fue esposado delante y Selena no tuvo tiempo de resistirse, siendo llevada por la policía como víctima, mientras la mujer era ayudada por detrás. Los estudiantes en la calle miraban a Selena y susurraban entre ellos. Ella arrastraba los pies desesperadamente hacia atrás, gritando que no los conocía, que solo estaba pasando por allí, que no era una víctima y que no iba a ir a la comisaría con él. El policía dudó un momento, pero entonces el hombre que iba delante estalló de ira y se dio la vuelta. Incluso con las manos atadas fue inútil, lanzó una patada lateral a su cintura, ella se echó hacia atrás y cayó, y luego fue levantada por dos personas. ¿Te atreves a despreciarme? Eres mi propia carne y sangre, nada cambiará eso, ni siquiera la muerte, gritó. Los curiosos susurraron aún más, y el hombre fue reducido rápidamente y arrastrado fuera. Selena vio a sus compañeros señalando y murmurando en su dirección, y el coche de lujo ya se había ido. De repente se derrumbó y comprendió algo, y como una loca se giró hacia la mujer frágil detrás de ella y le estrelló la cabeza con fuerza contra el vientre. La mujer, tomada por sorpresa, se desplomó en el suelo. Todo es culpa tuya. Prometiste darme una nueva vida, ¿esta es la bondad que me ofreces? No quiero ser la hija de un jugador, y mucho menos la hija de una mujer estúpida como tú. Pudiste haber tenido una buena vida,
Todo el mundo sabe que hay que escalar más alto. Está bien si eliges hundirte. ¿Pero por qué arrastrarme a mí a sufrir contigo? La mujer se quedó paralizada un segundo y luego su rostro se tornó de un tono enfermizo entre verde y morado, lleno de conmoción, como si no pudiera creer que la hija por la que había vivido y a la que tanto había querido le hablara así. Cada vez más personas sacaban sus teléfonos para tomar fotos y el ruido crecía sin parar. En la era de Internet, pronto estarían en las redes personales y en los principales medios de noticias. Permanecían en medio de la multitud como dos animales desaliñados, despojados del disfraz, sin dignidad ni decencia. Mi visión se fue volviendo borrosa y ya no distinguía claramente a cada persona. Ni un solo paso había salido mal, esto debía ser lo que yo quería, y aún así no sentía ninguna alegría. Todo ocurrió muy rápido y regresé al hospital, donde encontré a mi padre masajeando a mi madre. Solo pude quedarme fuera de la puerta, sintiéndome como si estuviera manchada con algo que no podía lavarse, completamente fuera de lugar en una escena tan tierna. Alguien se acercó por detrás, con el taconeo de unos zapatos de tacón medio resonando en el suelo. Era la abuela, que al acercarse me examinó de arriba a abajo. Fuera lo que fuera que yo hubiera hecho, debía haber dependido de los recursos de la familia, y probablemente ya lo sabía todo. En mi vida pasada fui una inútil incapaz de distinguir el bien del mal, y en esta vida soy una conspiradora que trama contra su propia madre. Y parece que mi camino nunca logra satisfacerla. Empujó la puerta en silencio y mamá me vio. ¿Dónde has estado esta vez? No hablé, papá me miró y la abuela casi me fulminaba con la mirada. Mamá dio solo 2 pasos y me jaló a su lado. ¿Por qué la anciana mira así? Déjame decirte que no le tengo miedo. En ese momento solo mi estado de salud me frenaba, de lo contrario la habría hecho callar para siempre. Ahora definitivamente vas a cuidarme en mi vejez, no te vas a escapar a mitad de camino, ¿verdad? Yo guardé silencio. Ella apartó la mirada con culpa y papá seguía confundido. ¿Con quién estabas discutiendo? ¿No dijiste que solo era un control prenatal de rutina? El rostro de mamá se tensó de inmediato y su mirada se volvió cortante. Tu ex esposa. Mi padre se estremeció y fingió instintivamente estar muy ocupado, así que mi madre también había renacido, sabía todo sobre mi vida pasada. La abuela me hizo confesar todo lo que había hecho y les conté punto por punto los arreglos que había realizado, pero no expliqué de dónde saqué la información ni mis motivos detallados. Bajo esas 3 miradas no tenía forma de justificarme. Mi madre quedó atónita, dudó un momento y luego, bajo la mirada de la abuela, dio su veredicto, muy astuta. No te afectaste a ti misma y el problema quedó resuelto. La abuela la miró con desaprobación, pero al ser la madrastra tendía naturalmente a aceptar las cosas, así que su mirada se desplazó hacia mi padre. Mi papá sacó su teléfono. Aún no es suficiente. Probablemente habrá un contraataque. Tenemos que investigar a fondo su historial. Un solo cargo por agresión no cuenta como delito grave, y las otras 2 son víctimas, será un asunto largo. Contactaré a la familia Fan para que se encargue. La abuela cayó en una profunda desesperación. A nadie le importaba lo que realmente le importaba a ella, después de todo es la madre biológica de Fiona. A mí no me importa eso, dijo mi mamá, solo sé que casi me hace perder al bebé. En aquel entonces ella fue la que corrió más rápido e incluso te gritó, lo olvidaste, y ahora sabes que casi hizo que mi esposa abortara. La abuela se fue. Mamá me hizo sentar y dijo, así que lo sabías todo el tiempo. Pensé que era la única que había obtenido recuerdos extra. Lo dijo delante de papá y su expresión seguía calmada, él también lo sabía. ¿Lo pasaste mal en Canadá después? Te envié cosas todos los años. Después de que cumpliste 18, tu padre y la abuela te enviaron cosas importantes. En mis recuerdos, todo fue entregado. Me miró con cautela, la miré a los ojos conteniendo las lágrimas. Estoy bien, pero esta vez no quiero ir. Apretó mi mano y de repente comenzó a llorar ahogada. Mamá había hecho la pregunta equivocada. Mi hijo mayor se fue con esas 3 personas. ¿Cómo podía estar bien? Pero en ese momento ninguno de nosotros lo sabía. ¿Cómo no lo supimos? Me apresuré a secarle las lágrimas y quise buscar la ayuda de mi padre. Al girarme lo vi junto a la ventana, encorvado, quitándose las gafas y llorando en silencio, y me quedé sin saber qué hacer. Una acidez me golpeó la nariz y estalló en mi cabeza. Mi madre me atrajo a sus brazos y todo se oscureció ante mis ojos.
Resultó que solo necesitaba llorar una vez, nada más hacía falta. No era necesario preocuparme por si soy cruel, ni preguntarme si esto es sensato, ni pensar demasiado, ni sentir que nadie me ama. Solo tenía que llorar en los brazos de mi madre. Resultó que para que una brizna de hierba crezca y se convierta en un árbol, todo lo que se necesita es una gran cantidad de amor.